prácticamente sin subidas para el año 2024. Eso es lo que yo estoy intuyendo del gráfico, que no lo veo bien. Luego, en principio, esto es esperado. El problema fundamental que yo veo es lo siguiente. En primer lugar, las previsiones inflacionistas. Según la información que acaban de publicar, ellos consideran que la inflación va a estar en el 4,3 a final de año. ¿Queda clara la idea? En segundo lugar, nos encontramos que esperan una ralentización del crecimiento económico. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta, porque se están embarcando en 11 subidas de tipos de interés cuando ellos mismos ven que la economía se está ralentizando. Es decir, si tú me dices que la economía se está ralentizando y tú subes 11 veces los tipos de interés, realmente sabes que vas a provocar una recesión. Estamos viendo, hay que fijarse sobre todo en la rentabilidad de las notas a 2 años. Hoy la rentabilidad de las notas a 10 años no intervienen aquí. ¿De acuerdo? La rentabilidad de las notas a 2 años es por lo que es, vamos a ver, para que ustedes hagan una idea, el que manda no es el fondo. ¿De acuerdo? Aquí lo que mandan son las notas a 2 años. ¿De acuerdo? Y las notas a 2 años están en el 2% de interés, que es prácticamente lo que se esperaba. Con lo cual el mercado no le ha sorprendido. Seguimos. La reacción de las bolsas. No es que se hayan dado la vuelta a las bolsas. Las bolsas ya lo han descontado, no está interviniendo. El SP500 y el Dow están cayendo por otro motivo. Yo controlo más al SP500. El SP500 ha llegado a la resistencia a la zona 4.330. Ha llegado sobrecomprado. Luego ahora es normal que caiga, pero fíjate, es al revés de lo que estamos diciendo. ¿Os dais cuenta que el SP500 no ha perdido prácticamente, no ha caído por debajo del 4.250? Esto significa que la caída no es significativa, que mientras se mantenga por encima de 4.230, 4.250, va a intentar superar el 4.300. Y luego otra cosa, no nos olvidemos nunca, la primera media hora tras la noticia del FOD, el movimiento que hace el SP500 durante la primera media hora tras la noticia del FOD es falso, estadísticamente falso. Luego no hay que hacerle caso, hay que dejar que el polvo se asiente, ¿de acuerdo? Como pasa en Madrid, que se asiente la arena del Sáhara. Pues esto es lo mismo. Lo que tenemos que fijarnos es en el detalle de que la reacción a la baja prácticamente se ha parado en el 4.265 del SP500. Esto es alcista. Yo sé que suena duro decirlo, pero la caída que hemos visto es porque estaba sobrecomprado. Ahora está corrigiendo la sobrecompra y ahora emergerá el movimiento bueno. Hay que estar tranquilo, dejarle que corra el tiempo y que emerja el movimiento bueno. Es como yo lo estoy viendo, ¿eh? Francisco, ¿cómo ves ese gráfico de puntos, esas previsiones, esos primeros documentos? Bueno, ahora he tenido tiempo de ojear las proyecciones que acaban de publicar, se entiende un poquito mejor. Y lo que estoy viendo me recuerda mucho a lo que vimos hace unos días con el Banco Central Europeo. Nos encontramos un Banco Central que está muy preocupado por la inflación y está muy poco preocupado por el crecimiento. A mí, de hecho, me está sorprendiendo bastante. El Banco Central ha ajustado de una manera muy significativa sus previsiones de inflación al alza, le ha metido casi 2 puntos para este año. Espera que ya el año que viene empiece a ajustarse, pero aún así lo han revisado para el año que viene, casi medio punto porcentual. Insisto, las previsiones de inflación, es decir, asumen que vamos a tener un problema de inflación por problemas de cadenas de suministros, por lo que todos sabemos, ¿no? Sin embargo, cuando miramos las previsiones de crecimiento, la historia es muy diferente. El ajuste en el crecimiento es relativamente importante este año, pero porcentualmente mucho menor. Dicen, este año no voy a crecer un 4, voy a crecer un 2,8, pero ya el año que viene, no han cambiado las previsiones. 2,2, que se queda como un 2,2. Y todavía más importante, las previsiones de desempleo no las han tocado. Es decir, esperaban en diciembre que la tasa de desempleo en Estados Unidos fuera del 3,5% y ahora, a pesar de recortarle un 1,2 puntos porcentuales a la previsión de crecimiento, sigue siendo un 3,5%. Es decir, su economía está tan sobrecalentada que incluso si quitamos el pie del acelerador, sigue sin manifestarse en el mercado de empleo. Recuerdo que cuando, insisto, yo siempre cuento esta historieta, pero cuando yo estaba en la facultad, el 5% era lo que se consideraba la tasa de desempleo, digamos, mínima a la que se puede sostener a una economía sin sobrecalentarla. Estamos hablando de un 3,5%, un 3,5% que no sube ni aunque metamos el freno a base de subidas de tipos de interés. Y el año que viene, la previsión de desempleo sigue siendo de un 3,5%. Por lo tanto, si estas son las previsiones en las que se han basado estas decisiones, es absolutamente normal que se puedan permitir una subida de tipos de interés, una visión mucho más agresiva sobre las necesidades de subir tipos de interés y estos cambios que hemos estado viendo ahora, que de repente vuelvan a estar encima de la mesa 7
subidas de tipos en este año. Si estas son sus previsiones, es normal. Joaquín, ¿cómo ves también ese gráfico de puntos y esas previsiones? Sí, coincido en el planteamiento. Al final lo que tenemos que tener en cuenta es como pasó la semana pasada con el Banco Central Europeo y como también se espera, ¿no?, en el Banco de Inglaterra, se están centrando en unos mensajes mucho más duros, enfocándose en que están luchando precisamente contra la inflación, dejando un poco de lado el crecimiento. Y yo creo que a partir de ahora se van a ir quedando un poco a la expectativa, ¿no?, porque al final los tipos estaban en el 0%, ahora 25 puntos básicos ya están en ese intervalo de 0,25, 0,50. Históricamente siguen siendo muy bajos y los datos económicos, sobre todo en Estados Unidos, dan razones más que de sobra para pensar que pueden soportar estos tipos y unos mucho más altos. Entonces ahora lo que nos vamos a encontrar es cómo va digiriendo, ¿no?, la economía esta inflación, ¿no?, que es ahora mismo la mayor en las últimas 4 décadas, del 7,9%, pero que se espera que incluso pueda superar, ¿no?, los 2 dígitos, los 2 próximos lecturas, ¿no?, de los 2 próximos meses. Entonces ahí vamos a ver hasta qué punto puede provocar una desaceleración en el crecimiento, cómo va a ser de ágil, ¿no?, como decía Jerome Powell la semana pasada en su planteamiento, ¿no?, porque quizás no le interesa, ¿no?, ser muy agresiva a la Reserva Federal y que sea la propia desaceleración económica vía destrucción de la demanda la que vuelva de alguna manera a estabilizar los precios. Así que yo creo que la clave va a estar en las próximas lecturas de datos económicos, tanto de inflación como de crecimiento, los indicadores adelantados, antes que especular con las posibilidades de subidas de tipos para este año, para el que viene, que sabemos que eso va cambiando, ¿no?, de reunión a reunión.